Bueno, buenas tardes. Aunque ya se ha dicho y se va a hablar mucho de plasticidad, transdiferenciación, fusión celular, yo soy Luis Miguel Alonso, no soy Felipe Prosper, lo cual esto no es un caso de transdiferenciación. Yo me voy a centrar en un tipo muy especial de célula madre, aparecido en un artículo del año 2002, y no me voy a extender mucho en toda la problemática de la plasticidad de las células madre adultas, porque creo que se va a hablar bastante más adelante. Simplemente decir que en los últimos años, fundamentalmente los últimos 5 años, diría yo, han aparecido una enorme cantidad de artículos y de resultados realmente impactantes, que ya ha comentado Agustín en cierta forma, y que parece ser que células madre existen en el individuo adulto y que reúnen o aparentemente cumplen algunos de los requisitos para ser denominadas como tal, que son el de autorrenovación y multipotencialidad. Generalmente el tipo por excelencia de célula madre es la célula madre hematopoyética, y esa célula es capaz de autorrenovarse por un periodo relativamente largo en el individuo y generar todos los linajes sanguíneos. Pero más recientemente han sido descubiertos en el cerebro la existencia también de un tipo de células madre neurales, con capacidad para generar neuronas y otros tipos de origen neuroectodermo. Y otro tipo muy conocido de célula madre es la célula madre mesenquimal, que fundamentalmente es el aislado de médula ósea y es capaz de generar células del tipo fibroblasto, osteoblasto, condroblasto y adipocitos. Por supuesto, aparte de estos tipos celulares, como ya comentaba, se han descrito otros muchos a partir de músculo, de hígado, de dermis, etc. Y lo más curioso de todo esto, y es lo que ha llevado a, de alguna forma, poner un poco todo esto otra vez en el candelero, por decirlo de una forma llana, es que existe o parece existir el tema de la plasticidad de tejido, y es que una célula madre hematopoyética, aparte de generar linajes sanguíneos, parece ser que es capaz de generar células de músculo, de hígado. En el caso de células madre neurales también se ha visto procesos de este estilo, aunque bien hay que decir que hay muchas cosas a favor de estos trabajos y que no se ha demostrado clonalidad, es decir, que todos esos procesos de transdiferenciación surjan de un único tipo celular inyectado en un animal, porque en muchos casos lo que se inyecta son poblaciones celulares. Tampoco se ha demostrado ausencia de fusión celular, que en este caso supongo que el doctor García Verdugo nos comentará algo de esto, puesto que él ha publicado recientemente un artículo en el que se demuestra este proceso de fusión celular en el individuo adulto, algo que solamente se tenía entendido entre células madre adultas y células embrionarias. Y en el caso de células madre mesenquimales, recientemente aparecía un artículo, en el que el laboratorio de la doctora Berfel en Minnesota, en Estados Unidos, desarrollaba el término MAP para células progenitoras adultas multipotenciales. Para obtener este tipo de células se sigue un protocolo común en la obtención de células madre mesenquimales. Inicialmente se deplecciona la médula ósea o el extracto de médula ósea de células linaje positivas como CD45 o células eritroides. A continuación, eso se pone en cultivo con una serie de factores de crecimiento muy concretos. Concretamente, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento derivado de plaquetas y, en el caso para la obtención de MAP murinas, del Leukemia Inhibitory Factor. Al cabo de 7 a 21 días de cultivo se obtienen unas colonias adherentes que empiezan a
presentar un aspecto como el de la imagen que presento a la derecha, y sola y únicamente se obtiene este tipo de células en unas condiciones con las células muy diluidas. Es decir, los requerimientos de cultivo para obtener estas células son muy peculiares, y si te sales un poquito de esas condiciones de cultivo ya no obtienes células MAP, solamente obtienes células madre mesenquimáticas o mesenquimales, como las que siempre se han obtenido. Y posteriormente ya se procede a la expansión clonal de ese tipo celular. Las células así obtenidas tienen unas características únicas no descritas en ningún otro tipo celular derivado de tejidos adultos. En el esquema de la izquierda se pone un ejemplo de un periodo de tiempo superior a 300 días de cultivo, en el que las células están constantemente dividiendo sin que se observen rasgos de envejecimiento en estas células, y eso es realmente difícil con cualquier otro tipo celular, periodos tan largos de cultivo sin que aquello acabe cambiando a otra cosa y sin que se observe una transformación tumoral y nada por el estilo. En cuanto a los marcadores de estas células, pues se ha encontrado que, a diferencia de células madre mesenquimáticas, estas células son negativas para la expresión del antígeno CD44, de endoglina y de VCAM. A diferencia también de células madre hematopoyéticas, no expresan un antígeno característico, es el CD34, y tampoco expresan CD45 ni c-KIT, que son antígenos clásicamente utilizados para el aislamiento de la célula madre hematopoyética, aunque expresan bajos niveles de CY1 y SCA1 y de la AC133, que también ha sido introducido para el aislamiento de células madre hematopoyéticas humanas. En el caso de células endoteliales, pues la única semejanza en cuanto a fenotipo de antígenos expresados es la expresión de FLK1. Y finalmente, y lo más curioso de todo, es que, al igual que células madre embrionarias, estas células, que hay que insistir que son de origen adulto, expresan el antígeno SSA1-4 y además dos factores de transcripción únicamente encontrados en células madre embrionarias, como son OCT4 y REX1, cuyos niveles de expresión en la célula embrionaria determinan el que la célula sea capaz de seguir dividiendo sin diferenciar, y si hay un switch en esos niveles, eso provoca que la célula deje de dividir inmediatamente y diferencie a algún linaje. Y también, a diferencia de cualquier otro tipo de célula adulta, no tienen expresión o muy baja de MHC de clase 1. Finalmente, y una de las cosas más curiosas, junto con esa capacidad de autorrenovación a lo largo de tantos días de cultivo y sin envejecimiento, está la característica de que estas células tienen una alta actividad de la enzima telomerasa, la enzima que mantiene la longitud de telómero y que, como se sabe, pues es importante para que la célula no envejezca y muera. Finalmente, no se ha descrito expresión de BMI1, que es un represor de envejecimiento en el caso de células madre adultas, y sí tengo conocimiento de que se están haciendo mucha investigación en cuanto a la genómica o el transcriptoma de las células MAP, aunque todavía no hay resultados publicados. Y entre ellos el doctor Felipe Prosper pues está en esta línea. El siguiente criterio que cumplen estas células es el de la multipotencialidad. Una cosa que hay que tener en cuenta con estas células es que in vitro son capaces de diferenciar a linajes de a otras estirpes celulares de las líneas de las hojas embrionarias. Digamos que estas células son obtenidas en unas condiciones que son óptimas para obtener células de origen mesodérmico, como son las células mesenquimales, y sin embargo, si mantenemos esas condiciones de cultivo y las sacamos de esas condiciones de cultivo, permitimos que confluyan en el frasco de cultivo
y además le retiramos factores como LIF, que son fundamentales para mantener esa autorrenovación a largo plazo, y les añadimos factores de crecimiento que ya se conoce, que son capaces de inducir diferenciación hacia otros linajes, pues entonces estas células en un frasco de cultivo podemos convertirlas o pueden generar células tan dispares como células neurales, astrocitos, oligodendrocitos y neuronas, otros tipos celulares, además de osteoblastos, condroblastos y adipocitos de origen mesodérmico, como células de fenotipo endotelial. Y finalmente también los autores y en el caso de los autores y también en el laboratorio del doctor Prosper se han obtenido células con fenotipo de hepatocito a partir de estas MAP. Por tanto, independientemente de su capacidad multipotencial in vivo y todo lo que se pueda discutir en ese sentido, in vitro estas células tienen potencialidad para generar todos estos linajes. Consiguientemente, existe una célula de este tipo en el individuo, o bien por las condiciones de cultivo se ha generado esa célula en cultivo. Cuando se ensayan estas células, y es importante decir que otro de los requisitos que cumple este trabajo es el de la clonalidad, es decir, una única célula es capaz de hacer todo esto, y eso es muy importante, y es muy importante hacerlo cuando se habla de pluripotencialidad. En el caso de in vivo se han hecho dos aproximaciones, y una de ellas es esta, que es la de inyectar las células MAP en el blastocisto en desarrollo y ver en el individuo adulto a qué tejidos ha contribuido. La imagen que pongo está extraída del artículo. En la sección del ratón de arriba es un ratón en el que no hubo inyección de MAP, y en el que aparece abajo en coloración azul fue un blastocisto inyectado con una única célula MAP que llevaba un gen para beta-galactosidasa, que luego permite, mediante técnicas histológicas, poner de manifiesto esa actividad de ese gen y verlo en color azul. Y como se puede ver en la sección de abajo, en el ratoncito de abajo, es prácticamente azul todo él. O sea que una única célula MAP ha contribuido a todos los tejidos del ratón. Incluso se detecta expresión de la beta-galactosidasa, y consiguientemente se puede esperar que sea presencia de células derivadas de células MAP en las gónadas del ratón, aunque no se han hecho experimentos de apareamiento con estos animales para ver si la línea germinal realmente ha contribuido las células MAP. Otra aproximación in vivo y que es de hecho algo muy importante, porque sería una de las aplicaciones que tendrían este tipo de células, es la de inyectarlas directamente en un individuo joven o adulto, un individuo nacido. En este caso, lo que se hizo fue inyectar células MAP en ratones inmunodeficientes no TESCID, que no, como se comentaba anteriormente, son animales que no rechazan injertos xenogénicos ni halogénicos, y se utilizó un protocolo de inyección por vía intravenosa, y si bien no se observó contribución de células MAP a tejidos como cerebro o músculo cardíaco o esquelético, ni siquiera en riñón, sí se observó en tejidos tan dispares como intestino, hígado, pulmón y distintos linajes sanguíneos, aunque curiosamente no en linfocitos T. Precisamente uno de los problemas que tienen estos animales es la ausencia de linfocitos T y B, con lo cual este experimento, digamos que cojea un poco o da que pensar en cuanto a la multipotencialidad de estas células in vivo. Pero el tema de los protocolos de inyección, la cantidad de células que hay que inyectar, son cosas que hay que poner a punto en el caso de la inyección de células. A diferencia de, y un poco uno de los aspectos importantes de las células adultas, madre adultas, es su facilidad de extracción comparada con el caso de embrionarias,
la ausencia de problemas éticos en el caso humano, y además tiene una ventaja con respecto a las células embrionarias, y es que en estos trabajos que se han publicado, al menos en ratones, no se ha descrito que estas células, después de inyectarlas, generen ningún tipo de tumor ni teratomas como los descritos en el caso de células embrionarias, porque las células embrionarias, en general, cuando se inyectan en los animales, terminan generando teratomas o tumores, lo cual es una ventaja que tienen también estas células. Y además se ha demostrado que estas células son capaces de autoperpetuarse en el individuo inyectado, puesto que esos animales inyectados se les ha extraído médula ósea al cabo de 20 semanas y esa médula ósea se han vuelto a conseguir MAP con el mismo origen que las inyectadas inicialmente, y se vuelven a inyectar en otros ratones y vuelven nuevamente a repoblar los mismos tejidos, lo cual es indicativo de la capacidad de autorrenovación de estas células. Los beneficios de las MAP, bueno, ya he ido comentando un poco, pero por supuesto en todo el tema de la reparación de tejidos dañados, y especialmente porque abren la posibilidad de que el individuo enfermo se le puedan inyectar sus mismas células y consiguientemente la posibilidad de rechazo del injerto se puede evitar. Y esta es una de las principales ventajas que tendría las células MAP. Por otro lado, indiscutiblemente, es una estupenda herramienta para trabajos in vitro y clarificar rutas de diferenciación, etc. Y, bueno, como ya comentaba, se me ocurre que en humanos plantea menos problemas éticos que en el caso de la utilización de células madre embrionarias, y, por supuesto, su obtención es realmente más sencilla. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer con estas células. Por ejemplo, optimizar el protocolo de obtención de las células. Es decir, lo que se ha expuesto es un protocolo en el que, finalmente se obtienen unas células con unas características, pero esa célula no se sabe si existe en el individuo o resulta de un proceso de las propias condiciones de cultivo, digamos que sería un proceso de diferenciación y luego posterior rediferenciación. Por lo tanto, habría que optimizar esto, dado que si queremos luego inyectar estas células en un individuo, por ejemplo, infartado, pues no podemos esperar, lo ideal sería no esperar meses para obtener esas células e inyectárselas. Por supuesto, todo esto está hecho en animales y antes de pasar a humano habría que demostrar que esas condiciones de cultivo no afectan para nada, no producen ningún tipo de alteración genética en las células así cultivadas, puesto que sería desastroso inyectárselo a un humano. Demostrar una total funcionalidad de los tipos celulares generados, puesto que no se han inyectado en modelos animales de Parkinson o enfermedades de estilo, solamente en el caso de SCID, y ya comento que aunque los linfocitos B sí parece ser que se desarrollan, no en el caso de los linfocitos T. Optimizar vías y protocolos de administración, que esto también podría explicar un poco la ausencia de, por ejemplo, colonización o diferenciación de neuronas en los animales inyectados. Podría ser necesario mejorar ese protocolo y estudiar el comportamiento de estas células in vivo tras ser implantadas, por supuesto, en el caso de humano, para descartar muy a largo plazo la posible aparición de transformaciones malignas y la utilidad que tendría que estas células tengan capacidad de autorrenovación y permanencia a largo plazo. Y esto es lo que son las células madre de origen mesenquimal. Muy bien. Sí, allí había una persona. Sí. ¿Se ha conseguido aislar por su grupo o algún otro este tipo de células MAP a partir de médula humana? Sí, sí. Vamos a ver. El trabajo que yo he presentado es un trabajo que sí, efectivamente está hecho en ratón, pero lo que no está en humano también se han aislado ese tipo de células, se han puesto en cultivo, también en primates.
también en rata, en caballo y en perro. Está trabajándose mucho en eso. Gracias. Yo te quería preguntar, en el esquema que has puesto del procedimiento de producción de las células a partir de la primera célula madre, es la de médula ósea, donde intervienen los factores de crecimiento, has dicho, si no he entendido mal, que llegan a dividirse hasta 300 veces sin cambiar de identidad, o sea, de morfología, o si siguen siendo la misma célula. Entonces, te quería preguntar, ¿se observan fenómenos de asimetría como los que nos ha contado el profesor Zapata en la anterior ponencia, en este caso? ¿Y qué pasa después de esas 300, de esos 300 ciclos de producción? ¿Qué les pasa a esas células? ¿Cambian ya de morfología o no? Y una tercera simplemente es, los fenómenos los factores de crecimiento son, o cómo llegáis a establecer que esos factores de crecimiento son los adecuados para ese tipo de procedimientos. Si los cambiáis, ¿qué pasa con el procedimiento en sí, con las células que resultan? Bueno, primero una aclaración es que no son 300 divisiones. En el esquema eran 300 días de cultivo. O sea, el número de divisiones celulares se calcula que estaba en torno a 120 en ese momento. No es que se paren ahí. No es que solo lleguen a 300 días de cultivo. Es que se pueden tener hasta incluso 300, incluso hay 600 días de cultivo. Hay trabajos, con el caso de ratón, en los que se han mantenido incluso 600 días de cultivo sin que las células cambien. Siempre y cuando no te salgas de ese patrón de cultivo. Células muy diluidas y con esos factores de crecimiento. ¿Eso lo limita la concentración de factores? Eso lo limita, en principio, la densidad celular, el contacto célula-célula. Entonces, precisamente para diferenciarlas, para que se conviertan ya en algo, hay que dejarlas crecer y que se toquen, que es lo que se dice. O sea, cuando hay contacto celular, paran de dividirse. Efectivamente, para que aquello pierdas esas características de autorrenovación sin diferenciación y se conviertan en algo. Muy bien.